Cuando quieras, Ceres. Bueno. Muy bienvenidos a todos. Esta es la mesa de Liderando la Transformación Organizacional en Pandemia, con la presencia de Hernán Sandro, Florencia Escandale y Pablo Mason. Vamos a compartir unas pautas para tener en cuenta durante la exposición. Las siguientes. Te agradecemos apagar tu micrófono cuando no estás hablando, así no generamos interferencias. La cámara es opcional. Si tenés problemas con internet, te recomendamos apagarla para poder escuchar bien. Configurar la vista del sistema y disponemos de un chat grupal para hacer aportes, preguntas o comentarios. También te pedimos, por favor, que nos compartas en el chat el DNI para luego poder enviarte la acreditación. Y si aún no te anotaste, te vamos a compartir en breve el link. Buenísimo. Bueno, Cecilia, la palabra es tuya. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Un placer estar aquí entre colegas. Mi nombre es Cecilia Esteves, soy graduada de la carrera. Hoy me desempeño como consultora justamente en transformación y desarrollo organizacional. Así que feliz de estar compartiendo este momento con ustedes y darle la bienvenida y anfitrionar al panel también de graduados. Florencia Scandale, directora de personas para Cono Sur, para Mondelez. Pablo Mason, director de Recursos Humanos Corporativos del Grupo Pérez Compán. Hernán Sandro, director de Operaciones, Recursos Humanos e Innovación del Hospital Alemán. Un lujo esta mesa de graduados y especialistas, líderes en áreas de recursos humanos. La idea fue convocarlos para compartir en forma dialogada. Nosotros nos juntamos para preparar esta sesión y definimos hacerlo en una forma de discusión, de diálogo, para maximizar la experiencia de estos tres grandes líderes altamente respetados en el quehacer de la gestión de personas. Y conversar un poco esta cuestión de la transformación organizacional, acelerada en tiempos de pandemia, en muchos casos una transformación que ya venía teniendo lugar, catalizada y acelerada por estos tiempos de pandemia, en los que estamos escuchando tanto este cambio que normalmente hubiera tenido varios años de duración y que estamos viendo acelerado en muy pocos meses, con grandes impactos hacia el interior de las organizaciones. Así que, bueno, darles a todos la bienvenida. Vamos a proponerles conversar en torno a dos ejes. El primer eje, en qué consiste esta famosa transformación organizacional, cómo está impactando estas organizaciones que lideran nuestros colegas. Y luego hacer un doble clic en el área de gestión de personas o recursos humanos y comprender cuáles son los impactos que están teniendo lugar y las implicancias para el quehacer profesional en las áreas. Luego al final abrir un espacio para preguntas y debate. La idea es hacer un espacio de alto intercambio, bien participativo, así que no hemos traído PowerPoint, vamos a sacarle bien el jugo aquí a los colegas presentes y luego abrir un espacio de intercambio. Para ello también van a poder ir dejando sus preguntas, como bien decía Celeste, en el chat, para que podamos recuperar hacia el final del encuentro. Así que, habiendo dicho esto, doy lugar a la primera pregunta, a Florencia, a Pablo y a Hernán, que tiene que ver con esto de preguntarles, ¿qué significa para ustedes transformación organizacional hoy? La palabra tan en boga, pero ¿qué significa para ustedes? Me dicen que se pierde un poquito el audio. Mi audio no es el mejor, bueno, me faltan los headsets, me acerco un poquito. Repito, entonces la pregunta tenía que ver con qué significa transformación organizacional para ustedes hoy, cuáles estos cambios que tal vez venían teniendo lugar y que se han visto catalizados o acelerados a raíz de la pandemia.
quien quiera de los tres puede comenzar. A Flor te vemos a vos en pantalla, o por lo menos yo te veo en pantalla, así que si Debe querés. ser porque no estoy muteada, pero bueno, no era que era la voluntaria, pero no tengo problema, empiezo. Bueno, primero, gracias a todos por invitarnos, por invitarme, la verdad que es más que placer, después de haber sido alumna de la carrera hace mucho tiempo atrás, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer, así que feliz de estar acá. Pasaron muchos años, pasaron muchas cosas desde que egresamos, y estamos viviendo, como vos estabas mencionando recién, una transformación única, y me parece clave la palabra transformación, porque esto no es un cambio. Estamos muy acostumbrados a hablar de manejo de cambio, y generalmente cuando hablábamos de manejo de cambio desde la mirada de recursos humanos, desde la mirada del negocio, tenía que ver con una nueva diseño organizacional, una nueva forma de enfocar el negocio, nuevas descripciones de puestos, nuevos roles, expansión, retracción, depende del momento, ¿no? De la compañía y del mundo. Pero esto no, esto es una transformación, esto es un cambio en la forma que tenemos de ver el mundo. Y como resultado de este cambio en la forma de ver el mundo aceleradísimo por la tecnología, lógicamente hay un impacto enorme en nuestra forma de ver el trabajo, nuestra forma de vivir el trabajo, en la forma en que nosotros conseguimos el trabajo antes como un lugar donde necesitábamos ir para poder hacer lo que nos gustaba hacer en el mejor de los casos, pero recibir un salario, a un cambio de paradigma absoluto, donde ir a un lugar donde yo quiero ir a trabajar, donde voy a hacer lo que me apasiona, donde voy a compartir un propósito común, donde vamos a trabajar en equipo de una manera no vertical, como pares, donde la diversidad y la inclusión es un factor absolutamente predominante ya en el presente, y lo va a ser mucho más en el futuro, donde el concepto de innovación tiene mucho más que ver con un espacio para co-crear, un espacio de vulnerabilidad y un espacio donde asumimos riesgos, cometemos errores. Todas estas cosas que estoy diciendo, para los que trabajan saben que hasta hace muy poquito era imposible mencionarlas, ¿no? Pecado mortal en cualquier compañía que un líder diga, no sé cómo hacerlo, vamos a hacerlo entre todos, acá el liderazgo es compartido, la responsabilidad es compartida, somos todos protagonistas y estamos construyendo sin historia, porque la verdad nadie tiene experiencia primero en lo que es esta transformación tecnológica, que es la cuarta revolución industrial, y menos en una pandemia. Entonces, creo que el primer punto que yo setearía acá es, esto no tiene precedentes en la historia y estamos aprendiendo todos juntos cómo manejarlo, y le cedo la palabra, no sé, a Pablo o Hernán. Bueno, gracias, Flor. Sigo yo, un placer también para mí estar con colegas tan respetados, y aparte en la facultad que también me formó y a la cual tanto le debo, ¿no? como todos nosotros. Así que yo un poco voy a construir sobre lo que decía Cecilia. En realidad la transformación que estamos viviendo no es algo muy distinto a lo que estábamos viendo, simplemente que lo que me parece que estamos observando es un proceso de aceleración de determinados procesos que ya se habían empezado a generar en el mercado de trabajo global, para decirlo de alguna manera. Esto quiere decir que aquellos cambios que las compañías estábamos empezando a diseñar, en los países emergentes probablemente con un poquito más de atraso que los países centrales, la pandemia lo que vino a hacer es claramente acelerarlos, desde el punto de vista de las estrategias de negocio de las compañías, hasta también el modelo de gestión de trabajo, digamos, ¿no? Yo, si tuviese que decir, digamos, cuáles son las dimensiones que veo que esta transformación han acelerado con respecto a lo que ocurría antes, ustedes saben que ya veníamos en un proceso de impacto digital sobre los negocios que estaba también generando un efecto con el futuro modelo de trabajo y también con la cantidad y el tipo de trabajo que íbamos a ver en los próximos años. Hay una encuesta de Deloitte de hace 2 años que hablaba de que un 47% de los roles de los trabajos tal cuales los conocemos hoy, en los próximos 10 años no iban a ser iguales, iban a ser muy distintos. Y también esa misma encuesta decía que el 41%
de los roles que hoy vemos dentro de las organizaciones, tal cual las conocemos, a las corporaciones, y van a estar fuera de esas corporaciones. Es decir, iban a hacer trabajos satelitales y no necesariamente dentro de la organización madre que conocemos. Yo creo que muchas de esas cosas se aceleraron, y yo diría, tratando de ser muy sintético, que hay 3 áreas donde vemos el cambio más profundo. Uno es en la cultura, digamos, de las organizaciones. Hay un nuevo diseño de las relaciones que tienen que ver con la intermediación virtual, con la complejidad de que también hay muchos trabajadores poniendo el cuerpo, es decir, no solo tenemos gente trabajando virtualmente, sino que hay mucha gente que está poniendo el cuerpo en situaciones de riesgo y emergencia, en las actividades que conocemos como indispensables. Ese trabajo de riesgo convive con nuevas relaciones virtuales, como decía antes. Eso genera que los modelos de compromiso que nosotros conocíamos también se vean muy cuestionados. Es decir, cómo generamos modelos de compromiso con gente que en algunos casos está en una situación de riesgo y en otros casos está esparcida en sus casas sin presencia física y sin conexión física. Y por último también, dentro de lo que es la cultura, lo que tiene que ver con la experiencia empleado. Es decir, ¿qué experiencia empleado le damos a nuestra gente? ¿Qué le vamos a ofrecer en el futuro para trabajar cuando se acelere este proceso que estamos viendo de cambio cultural? Dinámicas de trabajo es otra gran dimensión, donde no hace falta que diga con mucho detalle en qué impacta, pero sabemos que hay reducción de espacios físicos necesarios para las compañías, una aceleración de lo que son la implementación de equipos ágiles dedicados a proyectos y no tanto a las funciones tradicionales que conocemos, y también una revisión de lo que es el talento, es decir, talento que tenga muchísimo más capacidades y conocimiento de lo que son las skills, las habilidades digitales, digamos, para poder trabajar y también innovar en ese nuevo mundo digital. Y como tercera dimensión, que creo que también tiene un impacto muy grande en el mundo de recursos humanos, es pura y exclusivamente la transformación digital, que está muy enfocada en lo que tiene que ver con modelos digitales de relación con los clientes y consumidores. Si no, fíjense lo que pasó con Mercado Libre durante la pandemia, no solo que duplicó su valor, sino que también generó hábitos de consumo totalmente diferentes a los que conocíamos, de los cuales seguramente va a ser muy difícil volver. Quien compró en Mercado Libre durante la pandemia y le fue bien, es muy difícil que vuelva a comprar físicamente. Eso pasa lo mismo con las relaciones virtuales en las compañías. Quienes trabajamos virtualmente nos dimos cuenta que se puede trabajar muy bien y con mayor productividad, inclusive. Y eso va a tener seguramente un impacto muy grande en lo que es la digitalización de los procesos internos de recursos humanos, que ya había comenzado, pero que ahora se va a acelerar. Espero haber sido sintético y gracias. Y le paso la pelota a Hernán. ¿Se me escucha? ¿Se escucha ahí? Sí. Sí. Bien. Bueno, en primer lugar, agradecer el espacio, por supuesto. Gracias, Ricardo, Ricardo Piñeiro Prince, por la convocatoria. Cecilia, por también convocarnos a conversar para darle un poco de forma. Y bueno, y para mí es un lujo estar junto con Pablo y con Florencia. Y claro, quedar al final, asumí el riesgo que me dejan los dos la vara muy alta y dijeron todo. Y lo dijeron todo muy bien, entonces me queda muy poco por agregar con respecto a lo que ellos hablaban. Nosotros tuvimos una experiencia en particular en el hospital alemán que nos tocó atender a la pandemia. Entonces nos tuvimos que dividir de ser una organización en sí misma con toda la problemática que tienen todas las organizaciones y además ser el lugar y ser el epicentro en el cual teníamos que atender a las consecuencias de la pandemia. Y eso nos obligó a una transformación muy potente en nuestros procesos de trabajo como organización en sí y también en los procesos de atención de nuestros pacientes. Partir el hospital en dos, avanzar en la digitalización, y la realidad es que las instituciones de salud son instituciones que generalmente tienen un predominio muy verticalista, los cambios son más lentos de aplicar que en otro tipo de organizaciones por un diseño propio del negocio, y la verdad que en algunos aspectos el COVID nos dio una mano muy grande, fue el mayor acelerador de la transformación. La verdad es que creo que ninguna consultora podría haber logrado lo que logró el COVID como agente de cambio en la digitalización de nuestros procesos. Y lo que cambió entonces es la organización del trabajo y es el vínculo de las personas entre sí, eso lo mencionó muy bien
muy bien Pablo y Florencia, el vínculo de las personas con la propia organización y de las personas con su propio trabajo. De repente se encontraron teniendo que hacer su trabajo de una manera distinta a como la venían haciendo, y entiendo que muchas veces las organizaciones los acompañamos en ese proceso de transformación, y muchas veces las personas también tuvieron que autogestionar la manera distinta de trabajar. Y ahí me adelanto un poco quizás en el concepto, Cecilia, y tiene que ver con el rol que tuvimos que llevar adelante desde el área de recursos humanos. A mí particularmente se me dio la particularidad que días antes de que se dé la pandemia, de que se declare, digamos, la presencia fuerte del COVID en nuestro país, no nos olvidemos que fin del año pasado, es decir, hace 11 meses, aparecían 4 casos en China, y 11 meses después en China no están teniendo ningún problema y nosotros estamos en el puesto número 10. Todo fue muy, muy vertiginoso. Bueno, como les contaba, el 17 de marzo, que fue el día que empezaron todas las licencias, una semana antes me nombran directora además de operaciones dentro del hospital. Entonces, además de tener todos los recursos humanos, de repente llueven todas las problemáticas propias de la organización y poner operativo un hospital. Pero centrándome puntualmente en el área de recursos humanos y con respecto a nuestro rol y los desafíos y los aprendizajes que nos traen, digo, lo primero que destaco es la importancia de tener siempre un plan. Fue muy importante tener un plan. Veníamos nosotros con una acreditación internacional que nos obligaba a pensar muchos planes de contingencia, a pensar qué pasa en una catástrofe, qué pasa si se corta la luz, qué pasa si tenemos que cortar nuestros procesos de atención, todas cosas, decir, bueno, ¿y esto para qué lo estamos haciendo? Bueno, todo eso nos vino muy bien. Tener planes de contingencia, es decir, prever, fue algo que realmente nos ayudó mucho en una situación como la que nos tocó vivir, y creo que eso está claro que lo empezamos a desarrollar. Como decías, esto es nuevo, decía Florencia, es totalmente nuevo. Y sí, hay que estar preparado para lo nuevo, para lo inesperado. Creo que esto nos pone arriba de la mesa que hay muchas cosas que quizás creíamos que no eran posibles y fueron posibles. Ser flexibles y audaces también, digamos, fue una consecuencia. Es decir, de repente nosotros no teníamos casi home office y terminamos llevándole las computadoras del escritorio a la casa de la gente. Entonces ahí la audacia también tenía que ver con los conceptos de seguridad informática y qué riesgo asumimos con respecto a poner en juego la operación del hospital. Ser solidarios, digo, me parece que esto nos trajo muy en claro que teníamos que compartir la información con los colegas. Entre nosotros, intersectorial, la solidaridad se pone arriba de la mesa como un valor fundamental para poder enfrentar una situación inesperada. Formarnos mucho más allá de lo que nuestra área de incumbencia nos implicaba. Es decir, terminamos casi todos siendo epidemiólogos, hablando de elementos de protección personal, de características técnicas de lo mismo, de protocolos de bioseguridad. Digo, esto te muestra que más allá de tu área de formación tenés que estar alineado con todo lo que rodea a tu negocio y no simplemente con tu área en particular. La empatía, seguramente lo vamos a hablar, esto de ponernos en el lugar del otro y no hacer lo que uno, la famosa frase, trata al otro como te gustaría que te traten a vos. No, digo, trata al otro como le gustaría que lo traten, y para eso había que preguntar. Es decir, recursos humanos siempre tuvo y ahora demuestra cada vez más que tiene que estar cerca de la gente, escuchando a cada persona en particular. Me parece que también aprendimos y entendimos que la transparencia es fundamental. La gente te pregunta qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo nos están cuidando, qué medidas se están tomando, qué pasa. Permanentemente creo que mostrar los datos fue muy importante. Es decir, si teníamos gente contagiada, contar que estaba gente contagiada, si armamos un protocolo y había que cambiarlo, decirlo. Y esto te da mucha credibilidad, la transparencia, la transparencia en la comunicación, me parece que nos da mucha credibilidad como área y que es importante que eso lo tengamos claro. Por supuesto, el trabajo en equipo es algo que va de suyo, pero acá quedó más que nunca demostrado que nadie lo logra solo, que los equipos interdisciplinarios fueron clave para poder desarrollarnos en esta circunstancia. Y por último, me parece a mí algo muy importante, que es la sustentabilidad. Recursos Humanos empezó a mirar con mucho más foco la sustentabilidad de sus acciones, es decir, cómo yo me transformo en un socio para que el negocio en el cual estoy trabajando
sea sustentable. Entonces digo, esto de ser socio estratégico del negocio se transforma en ser un socio estratégico de la organización y un socio también de las personas que en definitiva son las que le dan vida a la organización. Creo que esos son los puntos en los cuales desde el área de recursos humanos ya los teníamos aprendidos, bueno, ahora los tomamos, los aprendimos y me parece que ya no se van a ir nunca más de nuestra agenda desde un lugar protagónico. Así que bueno, me adelanté un poquitito al punto que seguía, pero me parecía que complementaba lo que veníamos hablando. Tal cual, gracias. Avanzaste un poquito, pero complementó muy bien. Flor, Pablo, ¿quieren ustedes contarnos un poco también cómo vivieron el cambio hacia dentro del área, cómo los impactó, por dónde pasa hoy la contribución clave de recursos humanos? ¿Es la misma que pre-pandemia? ¿Cambió el foco? ¿Futuro? ¿Qué rescatan de los aprendizajes que tuvieron este tiempo? Bueno, lo mismo que estaba comentando Hernán, voy a tratar de no repetir cosas que mencionó Hernán, pero todo lo que habló, trajo en equipo Hernán, adhiero absolutamente y subrayo el tema del plan. La verdad que yo creo que hubo 3 olas, si lo pudiera definir de alguna manera en este proceso. La primera que fue la de la sorpresa, ¿no? Nadie lo esperaba, nadie, acá ni en el mundo, por más que empezó primero en Asia, siguió en Europa, pero en algún momento tal vez llegaba, pero recuerdo las primeras semanas donde estábamos encerrados, pero no estábamos encerrados, salíamos, no entendíamos muy bien qué pasaba. Entonces, en el caso particular de Mondeliz, tiene 3 plantas en Argentina, es industria esencial, es alimentos. Entonces, por ser industria esencial, nunca paró de trabajar, con lo cual era reparar un avión en vuelo. Entonces teníamos que educar a la gente, generar los protocolos, transformar la planta antes de que tuviéramos incluso el primer caso. El proceso de educación fue además en paralelo, porque nosotros tampoco sabíamos, entonces ni siquiera el área médica, que es un área muy grande en Mondeliz, con equipo de súper profesionales, pero no tenían experiencia en pandemia, ni los infectólogos, ni nadie. Entonces fue aprender todos juntos e implementar a toda velocidad, como digo, un avión en vuelo, repararlo. Esa fue la primera parte, se logró con éxito. La segunda etapa fue cuando aparecieron los casos de COVID. Cuando el fantasma se hizo realidad, cuando empezaron los contagios dentro de la planta, y entonces ya lo que era una situación de protocolo, de prevención, de educación, se convirtió en una situación emocional de miedo. Porque si se contagió un compañero y yo estuve, y fueron los famosos casos también considerados, ¿no?, dentro de la regulación de contactos estrechos, bueno, que es estrecho, yo estuve en el vestuario, me lo crucé en un pasillo, me lo crucé en el comedor, entonces hubo como una sensación de pánico donde tuvimos que hacer muchísima contención a la gente que estaba en la planta, muchísima contención emocional. Por suerte ahí teníamos equipos de psicólogos, el equipo médico, todo el equipo de recursos humanos, desempolvando un poco nuestro rol de negocio, que es en lo que nos hemos enfocado en los últimos años, y volviendo a una tarea de acompañamiento humana, ¿no? Fundamentalmente humana, mucha humanidad, mucha empatía, como mencionaba Hernán, mucho acompañamiento, mucho coaching a los líderes, mucho soporte a los líderes. Eso por el lado de la planta. Por otro lado, tenemos un montón de gente en la casa, trabajando desde la casa. Entonces, si bien nosotros desde el punto de vista de tecnología ya veníamos avanzados porque ya estábamos desde hacía ya un par de años trabajando con un modelo mezclado entre trabajo en casa, trabajo en la oficina, y desde el punto de vista tecnológico estamos súper avanzados, y todos teníamos laptop, y todos llevaban la computadora a la casa. Bueno, pero una cosa es trabajar en casa cuando quiero, con los chicos en el cole, sin miedo, sin angustia, sin pandemia. Otra cosa es trabajar en casa, todos juntos, con los chicos, con tu pareja, yendo al supermercado, volver al supermercado, desinfectar todo, que te llevaba, no sé, a mí me lleva 1 hora en la primera etapa, el miedo de nos contagiamos, no nos contagiamos, yo tengo que salir y volver, me saco la ropa, metamos toda la ropa en la ropa, o sea, toda esta situación de psicosis que se generó en esa segunda ola, y que tuvimos que acompañar también de una manera virtual, con muchísimos entrenamientos también, desde los aspectos divertidos, porque les aseguro que desde clase de cocina
a cómo manejar esta situación de burnout que alguien preguntaba ahí en casa, los chicos caminándote por la cabeza mientras estás una llamada, el perro que ladra y todas las situaciones familiares, el no tener un espacio en casa adecuado para poder hacer esto, a otros aspectos como yoga, relax, cómo hacemos para equilibrar. La primera etapa todos trabajábamos, parecía como que no había corte, ¿no? Hasta que no te desmayabas en la cama, todos empezamos desde temprano, cocinábamos, limpiábamos la casa, nos ocupábamos de las clases de los chicos, sobre todo los que teníamos chicos, y participábamos de los encuentros virtuales, y después empezamos en Mondelez a poner orden, no, pará, las reuniones empiezan a las 9, a la 1 cortamos, todo el mundo se toma 1 hora para almorzar, nadie puede poner una reunión de 1 a 2 de la tarde, a las 6 de la tarde cortamos siempre, nosotros teníamos los viernes a la tarde flexibles que se habían perdido hacía ya tiempo, volvimos a recuperar, nadie ponía, entonces hubo una segunda etapa con eso. Y la tercera etapa, que es la que viene ahora, es la vuelta a la oficina. Entonces, ¿cómo armamos una vuelta a la oficina que nunca más va a volver a ser lo que era? Pues ya adecuando los espacios a espacios colaborativos, sabiendo que ya, si bien nosotros ya teníamos este modelo, como se dice en inglés, blend, que era parte en la oficina, parte en casa, ahora va a ser más agresivo todavía. Estamos previendo espacios con un 50% de ocupación, estimando que un 30% va a estar yendo a la oficina, planta por supuesto sigue otra rutina, y mirando no solamente desde el edificio, como decía antes, desde las plataformas tecnológicas o de los protocolos y metodologías, sino como dije antes, de un cambio de mente. Cómo aprendemos juntos, cómo incorporamos la tecnología a nuestra vida, porque la inteligencia artificial no es que es el futuro, es el presente. Está trabajando ya, en inglés se dice Learning Machine, ya están trabajando con nosotros en muchísimas empresas. Entonces vamos a estar conviviendo con esa inteligencia artificial, vamos a estar trabajando con otros modelos colaborativos donde la información es accesible para todos y, repito, con nuevos modelos de liderazgo, ¿no? Entonces, no es solamente un cambio desde el punto de vista de edificios o de tecnología, que lo es, pero lo es más como un habilitador a un cambio de cultura que, como mencionaba Pablo Bernán, ya estaba presente y se aceleró con la pandemia de una manera completamente exponencial. Ahora cedo a mis compañeros. Bueno, voy yo. Bueno, voy a tratar de no repetirme demasiado con todo lo súper interesante que mencionaron. Quizás voy a poner un poquito más de foco en lo que fue esas etapas iniciales que mencionaba ahora Florencia respecto de, bueno, la respuesta inicial que se tuvo que dar a una situación tan dramática como la que se dio en el mundo de las organizaciones. Particularmente yo creo que fue un buen momento para revisar también muchas de las cosas que hacíamos en recursos humanos. ¿Y por qué lo digo? Bueno, yo creo que en los últimos años, pero es una impresión personal, en la cual pueden coincidir o no, yo creo que nuestra área en general, también por una exigencia interna de las organizaciones, tuvo mucha demanda no solo de profesionalización, sino también de foco estratégico, ¿no? en el desarrollo de las organizaciones, que tuvo que ver con aspectos, si se quieren, mucho más de diseños de prácticas, de alineamiento con el mercado, de modelos de gestión del cambio, que realmente profesionalizó mucho en los últimos años digamos, a nuestra gestión. Y también creo que todo ese foco estratégico que hemos tenido en los últimos años quizás nos hizo perder un poco, digamos, aquel rol mucho más cercano a las personas, de escucha, de contención, de entendimiento, de ayuda, que la pandemia probablemente nos volvió a ayudar a reconectar. Entonces, si yo tuviese que decir cómo vi, digamos, a nuestra área en la respuesta inicial a la pandemia y probablemente en lo que se llame retorno, a oficinas por lo menos, vi como estas dos dimensiones todo el tiempo jugando, ¿no? La necesidad de dar respuesta a la organización, que tenía que ver con, bueno, cómo implementamos la tecnología, los protocolos, los viajes, la atención al cliente, el cuidado digamos, de las personas desde el punto de vista físico, la revisión de las estrategias de negocio, porque hubo un impacto feroz en todos los negocios. O sea, hay negocios que dejaron de facturar, digamos, directamente. Yo estoy en un grupo donde hay seis compañías
que una compañía como Molinos facturó mucho más porque el consumo masivo se impulsó, pero todo lo que es petróleo dejó de facturar y se fue a cero. Se paró Vaca Muerta, el precio del barril se cayó brutalmente, otros negocios también fueron impactados. Lo que quiero decir, hubo que revisar muy rápido el negocio, ¿no? Y qué hacíamos con ese negocio, el manejo de costos, todo esto que decíamos antes de combinar presencia física y cuidado de la gente que está en el punto de trabajo físicamente. Es decir, todo ese foco en la organización lo tuvimos que tener. Pero surgió un tema que para mí es muy importante y que, cuando digo surgió, nos reconectó más que surgir, es cómo manejábamos los estados afectivos de tanta gente en una situación tan dramática. Dramática para la gente que estaba, como decía antes, físicamente exponiéndose con mucho miedo, la gente que también estaba virtualmente, pero tenía niveles de ansiedad muy grandes, temas de miedo, de depresión, digamos, este problema que también mencionaba en el chat, de balance entre la vida personal y laboral, cuando los Zoom o las reuniones virtuales por ahí se extienden hasta cualquier hora, sobre todo en los primeros 2 o 3 meses. Con lo cual, creo que nos volvió a reconectar con este rol de escucha y sensibilidad, que a lo mejor, no digo que lo teníamos olvidado, pero tengo la sensación de que no estaba tan en la superficie como lo que pasó en estos meses de pandemia. Es decir, la necesidad de reconectar, de escuchar, de tener sensibilidad, empatía, etcétera, etcétera, ayudar a los líderes a reconectar con sus equipos de manera virtual o presencial, aquellos que estaban de manera presencial, creo que nos ayudó mucho a reconectar con lo más importante que para mí nosotros tenemos, que es el entendimiento de las personas, la contención de las personas y la ayuda a las personas. Entonces, creo que fue una gran oportunidad para barajar y dar de nuevo, seguir teniendo foco en la organización, en el desarrollo estratégico de las organizaciones, pero también en la reconexión con las personas. Así que lo interesante para mí es, bueno, cómo mantenemos, digamos, esta nueva reconexión que hemos tenido con los equipos, con las personas, ayudando a los líderes a tener empatía por lo que es la nueva normalidad, que va a ser muy compleja. En la Argentina hay una realidad muchísimo más compleja que en otros países, con lo cual, ¿cómo vamos a ayudar en ese proceso a la gente, a los líderes, a los equipos? Me parece que es un lindo desafío para lo que viene, ¿no? Excelente, gracias Pablo. Escuchándolos, súper interesante, se repite esto de la humanidad, ¿no? Del rol de recursos humanos con una pata en lo estratégico, en el negocio, en profundizar el entendimiento del negocio, aún profundizando esto del socio estratégico, sino pisando todavía más fuerte y a su vez desarrollando empatía, acompañando a los líderes desde esta noción de humanidad. Lindo escuchar cómo hay acuerdo en esto. Una pequeña repregunta, ¿qué capacidades imaginan que necesita el equipo de recursos humanos o los profesionales de recursos humanos en vista a este nuevo ciclo? Hablaron de una transformación de la cultura, una transformación en la dinámica de los equipos, a nivel organizacional, ¿no? Una irrupción muy fuerte de la digitalización y ahora un rol de recursos humanos humano y que acompaña a líderes y colaboradores en la transformación. ¿Hay alguna capacidad nueva que sale con esto para los que nos están escuchando y participando? ¿Cómo prepararse? ¿Dónde poner el foco? ¿Por dónde pasa hoy las capacidades que ustedes necesitan en sus equipos? A ver, yo muy breve, mencionar que me parece que la clave es la comunicación. Nos damos cuenta que cuando algo sale bien es porque lo comunicamos bien, y muchas veces tenemos muy buenas intenciones y no lo comunicamos bien, y ahí es donde aparecen los problemas. Y creo que el gran desafío no es nosotros solos ser buenos comunicadores, sino poder transmitirle a estos líderes, que no son más que personas, que también tienen un rol distinto, digo, porque muchas veces hablamos de los líderes como si fueran superhéroes capaces de hacer todo, y no nos tenemos que olvidar que los líderes tienen tantos miedos, tienen tantos inconvenientes, tienen, digamos, tantas frustraciones y tantos otros sentimientos que nos pasan en el día a día, que la gente que les toca liderar. Entonces me parece que nosotros ser buenos comunicadores y buenos coach de comunicación de esos líderes es algo clave. Muchas veces tenemos las mejores ideas o creemos que tenemos las mejores ideas de recursos humanos y decimos, bueno, pero ¿por qué no causan el efecto que nosotros buscamos? Y muchas veces no le dedicamos el tiempo necesario a la comunicación,
o asegurarnos que esos líderes van a poder comunicar lo que nosotros pensamos de la manera en que la pensamos. Eso es mi opinión. Yo le pondría máster en comunicación para el resto de la organización, sería una aspiración. Florencia, ¿vas vos? Dejando ya más que subrayado lo que hablamos de la parte humanitaria, ¿no? Yo creo que el mundo del futuro, fuera del trabajo, lo que más que nunca necesita es humanidad, volver a las bases, volver. Suena muy romántico, pero me acuerdo cuando entré a Mondeliz, lo primero que dije, acá necesitamos poner amor. Entonces, lo humanitario me parece clave en cualquiera, ¿no? Y más allá del mundo del trabajo. Además de eso, si yo tengo que hablar del rol de recursos humanos como un factor diferencial en lo que veo que se viene al futuro de mi experiencia en las últimas empresas y de las tendencias que he estado leyendo, creo que voy a complementar con lo que decía Hernán. Creo que tenemos que ayudar a los líderes a que ellos sean líderes de personas. No podemos dejarlos solos porque son seres humanos, no tienen por qué saber cómo hacerlo, pero tenemos que dejar, desde mi punto de vista, el lugar de ocupar nosotros esa silla, que durante muchos años en muchas organizaciones sucedió así. Entonces, como ellos no saben hacerlo y nosotros nos formamos para hacerlo, ocupamos el lugar que deberían ocupar ellos como líderes. Esto por un lado. Por otro lado, creo que recursos humanos, a pesar de que se viene diciendo desde hace décadas y décadas y décadas, no termina de involucrarse en el negocio. Seguimos mirando el negocio desde afuera. Tenemos que hacernos expertos en el negocio en el cual nos toque operar y trabajar. Y lo he visto en mis últimos trabajos y charlando en distintos foros con colegas. Tenemos que involucrarnos más. Lo que esperan los CEOs y los líderes nosotros, que nosotros seamos una persona más en la mesa de diálogo, en la mesa de toma de decisiones, entendiendo el negocio de punta a punta. Y ahí es donde a veces, justamente por la tendencia de haber elegido una carrera de personas o recursos humanos, es donde más nos cuesta meternos, ¿no? Depende de los perfiles personales, pero la parte de números, la parte de ser más estrictos con los resultados, de cuantificar, de análisis de datos, nos cuesta más. En general estoy hablando, por supuesto hay excepciones, pero creo que ahí es donde tendríamos que, en términos generales, fortalecernos como equipo de recursos humanos. Y lo último que voy a decir, que esto para mí no es para recursos humanos, para cualquiera, es aprender todos los días, ser sumamente curiosos, pero extremadamente curiosos. Hoy no necesitamos hacer un posgrado, un MBA, hay un montón de cursos alternativos online, gratuitos, excelentes, para aprender lo que sea que queramos aprender de recursos humanos, de historia, de negocio, de lo que quieran. O sea, estar dando vuelta a la esquina y anticiparnos a los que se viene, creo que, insisto, para recursos humanos clave por el rol que nos toca jugar, pero para cualquier persona en este momento es más importante que nunca. Actualizarnos día a día, seguir estudiando, seguir aprendiendo y estar abiertos a que el mundo no deje de asombrarnos. Pablo. Bárbaro. Gracias. Voy a sumar quizás algo cortito. Obviamente coincido en todo lo que dijeron Hernán y Florencia. Quizás por ahí compartir cómo me imagino que va a impactar la nueva normalidad en lo que son los roles de recursos humanos, ¿no? Específicamente, o qué puede pasar. Y a mí me da la sensación de que hay dos roles muy tradicionales del área que van a tener un impacto en la nueva normalidad. Todo lo que tiene que ver con los especialistas en servicios, que es un área importante, ¿no? Los servicios, las transacciones, el payroll, la administración, digamos, la gente que tiene digamos, un rol en servicios, seguramente en los próximos años va a tener un impacto. ¿En qué sentido? Bueno, me parece que las compañías van a trabajar en modelos de diseño de experiencia de empleados, ¿no? Es decir, transformar simples servicios o de dar servicios a generar experiencias empleado. Cuando uno habla de experiencia empleado, también piensa mucho más en el nuevo mundo de la autogestión. Es decir, qué cosas me puedo autogestionar yo o la compañía me permite autogestionarlas para construir esa experiencia empleado, que ya sea trabajar desde mi hogar o elegir, digamos, los beneficios que quiero, o, en fin.
Creo que ahí hay un mundo que me parece que va a tener un impacto, y también el de los business partners, creo, o por lo menos los business partners tradicionales. Es decir, los business partners enfocados en las funciones, que es muy tradicional en las organizaciones que conocemos, que es el business partner enfocado en ventas, el business partner enfocado en el área de finanzas. Digamos, esa concepción del business partner tradicional me parece que va a cambiar muchísimo y va a ir más hacia conceptos de expertos en colaboración, de asesores más estratégicos que tengan proyectos a cargo, en donde se gestione muchísimo más por proyectos que por función, digamos, ¿no? En donde la función va a tener mucha más responsabilidad en manos de los managers, de los líderes, y probablemente menos en el área de recursos humanos. Entonces haga que estos business partners tengan que pensar más en modelos de colaboración, que convertirse en expertos en colaboración, y también una visión mucho más estratégica de cómo vamos a liderar proyectos, y no solamente dar servicios o soportar funciones y áreas. Me parece que es algo que deberíamos pensar para los próximos años, seguramente. Buenísimo, gracias Pablo. Justo se vincula muy bien tu último comentario con una pregunta que había hecho Manu en el chat, ya podemos ir dando espacio a las preguntas, que decía, bueno, no sé Manu si la querés hacer en vivo, más que yo la lea. Tal vez la querés hacer vos mismo. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Bueno, un poco era orientado a los tipos de liderazgo para entender o quizás poder imaginar los roles que debería tener un líder de recursos humanos en el futuro del área de personas, recursos humanos, como quieran llamarle, y qué proyección ven de las estructuras organizacionales para con la flexibilidad de las mismas a un futuro. Como comentaba Pablo, el tema de los proyectos, cómo ven que se podrían articular, si seguir brindando soporte, si orientarse más a servicios internos, si acaparar a toda la empresa, digamos, o a la organización. La tomo para Pablo, acaba de contestar, si querés. Hay algo que me parece súper importante aclarar desde mi punto de vista, y es que distintas empresas, distintas industrias, distintos países están en estados diferentes de evolución. Y las necesidades del negocio, como Pablo hablaba hoy, por ejemplo, de un Mercado Libre o de Google, son muy distintas a una empresa de manufactura. Y probablemente el tiempo que nos lleve, desde el rol que nos toque jugar en recursos humanos, para llegar a ese líder del futuro que estás preguntando, o a esa reorganización estructural, sea diferente. Esto también me parece importante aclararlo, porque puede llevar a sensaciones de frustración, ¿no? Una cosa es lo que uno estudia en la facultad o lee los libros por gusto, y otra cosa es cuando llegas a la realidad, ¿no? Cruzas la puerta de la facu, entras a trabajar, donde sea que te toque trabajar, y decís, pero opa, y esto que me contó Pablo, Hernán, Flor, y todo el día que tú y todos los entrenadores está pasando. Entonces, es muy, muy importante entender que las organizaciones están en diferentes estadios. Entonces, yo te diría que a tu pregunta del futuro, yo viví en Microsoft esto que está hablando Pablo, en una organización del presente. Ya lo viví, y lo viví hace 2 años atrás. Ni siquiera te hablo del futuro, te hablo para mí en mi pasado. Entonces, esto ya está pasando. ¿Cómo van a evolucionar las organizaciones y hasta dónde va a llegar? Entras en la industria de los bancos y es tremendo, ¿no? Hoy tenés un Open Bank que es de Santander, y están en paralelo funcionando el banco virtual con el banco tradicional. Entonces, ¿en qué momento uno va a soltar el otro en cada lugar del mundo? Y ni hablar de que esta situación de pandemia va a ser distinto. Entonces, sí va a haber un cambio como el que dice Pablo, sí, todo lo que ustedes han escuchado, seguramente ya han hablado de metodologías ágiles, por ejemplo Scrum es una de las más conocidas, que es lo que hablaba Pablo, proyectos de trabajo, y una redistribución del liderazgo de otra manera, y un acompañamiento de la gente de otro lugar, es verdad. Desde mi lugar lo que quiero aportar es, tengan presente que hay diferentes estadios, muchas empresas ya, las startups,
las empresas que se consideran unicornios como Mercado Libre, como Sber, ya lo están haciendo, ya trabajan de esa manera desde su nacimiento. Hay otras que están más avanzadas y hay otras que todavía ustedes llegan y dicen, están, perdón la palabra, pero estamos todavía en la prehistoria, ¿no? De lo que estamos hablando, de lo que podemos aprender en la facu. ¿Cómo acompañamos ese proceso? Es importante. Por eso yo mencionaba antes que es tan importante estar actualizado permanentemente, no solo de lo que me pasa a mí hoy en mi lugar de trabajo o de lo que aprendo en la facu, sino de lo que se viene y lo que está pasando alrededor, aunque no pase en mi empresa. Sea porque el día de mañana me toca una oportunidad de cambio de trabajo, o sea porque mi empresa empieza a moverse más aceleradamente hacia ese lugar. No sé si Pablo o Hernán. No, yo suscribo todo lo que mencionás. Me parece interesante también pensar los distintos tipos de organizaciones, ¿no? Y en eso me quedo un poco con lo que estudiás en la facultad. Decís vos, lo que estudiás en la facu muchas veces no es lo que podés aplicar, porque las organizaciones son muy distintas, porque el máximo empleador en nuestro país son las pymes, no son las grandes organizaciones donde quizás tenés un programa para todo. Entonces, me parece que esto que dice Florencia del dinamismo y de ser curiosos y de estar preparados para el imprevisto, para lo que viene, es muy importante. Y el liderazgo tiene que ser cerca de la gente. Me parece que más que nunca nos damos cuenta de que el porcentaje que tienen que tener los líderes de acercamiento a la gente, de dedicarle un tiempo a la gente, es mucho mayor que lo que tienen que hacer en lo técnico. Bien, muchas veces se termina transformando el líder aquel que hace más tiempo que desarrolla esa tarea y el que mejor conoce una tarea. Y en realidad hoy yo para elegir un líder haría mucho más foco en cuál es la persona que se acerca mejor al otro, que sabe decodificar mejor al otro, que puede transmitir mejor, porque en definitiva en general es por las habilidades blandas donde tenemos las dificultades dentro de las organizaciones y no por cómo hacer tal o cual tarea. Eso se aprende. Hay otras cosas que hay que tenerlas bastante innato y desarrollarlas desde otro lugar y no desde un lugar tan técnico. Un liderazgo basado en las personas, sin dudas. A eso es lo que voy. Bien. Bueno, gracias a todos por las respuestas. ¿Tenemos más preguntas? No vemos más en el chat, pero a ver si hay alguna pregunta que haya quedado en el tintero. Bueno, si no aparecen y mientras se las piensan, aprovecho para preguntarles o que nos dejen, estamos cerquita de la hora ya, alguna perspectiva de futuro. Si, digamos, ellos como líderes de organizaciones son actores importantes en la escena social, un entorno tan disruptivo y turbulento como estamos viviendo, que de momentos puede ser, bueno, inquietante. ¿Cómo leen el futuro? ¿Qué mensaje nos pueden dejar para que nos quedemos pensando más allá de estos mensajes, ¿no? Bueno, de curiosidad, de prepararnos para estar cerca de las personas, de la comunicación y la humanidad y la empatía como principales capacidades a desplegar en los próximos tiempos como factores críticos de éxito? ¿Algo más que nos puedan mostrar de tanto que están viendo, leyendo y experimentando que podamos tener presente? Hay algo que hoy estuve en otro, me invitaron, pero me invitaron no como speaker, ¿no? Sino a participar de otro evento, y una de las speakers dijo algo que me quedó dando vueltas en la cabeza, y es que no tengan miedo a ser disruptivos, a cambiar de trabajo, a buscar su propósito y lo que realmente les motiva. Más allá de cuán adverso pueda ser el contexto, si yo miro para atrás, cuando yo salí a trabajar en la época de la hiperinflación, así que algo más adverso que eso no lo puedo imaginar, y de ahí hasta acá no sé cuántas crisis hemos pasado, ¿no?
me animé también a irme a vivir afuera, viví en 4 países, y asumí riesgos, y no siempre me fue bien, muchas veces me equivoqué, muchísimas veces me equivoqué y me voy a seguir equivocando. Y cambié de trabajo y y dije, uy, me hubiera quedado donde estaba, o estaba mejor, o no fue la mejor decisión, pero al final del camino, y hoy les digo, con 30 años de experiencia en recursos humanos, lo que yo siento, y obviamente esto es muy personal, es que aprendí tanto que no hay máster, no hay MBA que te pueda enseñar lo que es la experiencia de vivirlo, ¿no? Y de aceptar el error y de aprender del error, no solamente de los aciertos. Entonces, para mí el mensaje más fuerte es que se animen a perseguir sus deseos, sus metas, que no hay imposibles, que por más difícil que parezca, cuando uno realmente le pone pasión, ganas y curiosidad, todo es posible, y que aún, lo peor que puede pasar, o sea, aún si te equivocás, aprendiste y podés compartir tus experiencias con otros y ayudar a otros el día de mañana, no solamente desde lo individual. Entonces, tengan mucho coraje, porque, y no hablo por la pandemia, que además es una obviedad, ¿no? Fuera de la pandemia, si alguien me dijera, o a mis hijos, me dijera qué les pido, es pasión, curiosidad y coraje, ¿no? Y esperanza, mucha esperanza de que esto va a mejorar. El resto. Bueno, dale, Pablo, dale. Hernán. No, bueno, si querés comento. Dale. Pensar el futuro, digo, como una construcción del presente. Esa es la única. Es muy difícil imposible, diría, predecir el futuro si no tenemos en cuenta que termina siendo una consecuencia de lo que hagamos hoy. Desde el punto de vista profesional, me gusta centrarme mucho en el cuidado, en el rol de recursos humanos, no obstante, y siendo que hablamos de socios del negocio también, porque para que existan empleos, para que exista trabajo, tienen que existir organizaciones, o sea, y si no son sustentables, las organizaciones no dejan de existir. Entonces, digo, hacerse algunas preguntas desde el rol muy importantes, digamos, evaluar cómo impacta el COVID o cómo impactó el COVID en nuestra organización. Eso es preguntárnoslo desde el área de recursos humanos, es decir, en el negocio, cómo nos impactó, evaluar si ese impacto va a tener consecuencias en la dotación, me parece importante, y eso nos va a permitir prever cuál es el futuro cercano, y evaluar decisiones con respecto a los espacios de trabajo, porque me parece que se resignifica la presencialidad, la importancia de la presencialidad se resignifica. El otro día hablábamos la diferencia que hay entre mandar un mensaje de texto, mandar un WhatsApp y mandar un mail. Y me parece que implícitamente tienen diferentes mensajes. Digamos, yo no uso el mismo medio para mandar el mismo mensaje. Seguramente elige el medio a partir del mensaje que quiero dar. Y con la presencialidad va a pasar lo mismo. Cuando nos juntemos otra vez personalmente, ¿por qué va a ser? Porque hay necesidad de decirnos algo mirándonos a la cara. Porque va a ser necesario mirar al otro de frente para decirle algo que necesites. Quizás ya no voy a viajar 45 minutos para conversar acerca del programa de la materia, porque ya nos adaptamos a esta realidad y vemos que funciona de verdad. Quizás ya no me voy a tomar un avión para tener una reunión en otro continente. Digamos, nosotros negociamos paritarias por Zoom, algo que era absolutamente impensado. Entonces digo, se resignifica la presencialidad. Cuando tenga que volver a tener una reunión con un sindicalista, va a tener que ver con qué. ¿Con qué tema vamos a tener que conversar? Y bueno, y vuelvo para no extenderme y no repetirme en la importancia del cuidado. Digo, el ser humano nace incompleto, necesita el cuidado. O sea, si el ser humano nace y lo dejamos arriba de una mesa sin ningún tipo de cuidado, el ser humano muere, digo. Y me parece que tiene que ver con la individualidad. Tenemos que tener en cuenta la individualidad. No podemos hacer programas prêt-à-porter dentro de las organizaciones. Digo, hasta cuando compras una planta, preguntás si es de interior, si es de exterior, mucho agua, poco agua, y a veces creemos que con las personas podemos aplicar una fórmula y a todos les va a impactar de la misma manera. Entonces es preguntarse al otro, qué necesita el otro e identificar al otro como un individuo, me parece que es una enseñanza que nos deja muy, muy marcada esta experiencia. Y cuidar el metro cuadrado que me rodea. Si yo soy capaz de cuidar
a quienes están en mi metro cuadrado, seguramente voy a poder tener mejores vínculos. Si existen buenos vínculos, va a haber mejores organizaciones. Si hay mejores organizaciones, vamos a tener una mejor sociedad, y si tenemos una mejor sociedad, vamos a poder desarrollarnos mejor las personas, que es el otro, que es la otra y que somos nosotros mismos. En definitiva, cuidar y no perder la esencia del ser humano que somos. Nadie puede ser mejor jefe, líder, gerente, director que persona. Entonces, identificar cuáles son nuestros valores e ir adelante con eso es lo que no tenemos que perder de vista. Con pandemia, sin pandemia, en el presente, en el futuro. Ese es un poco el mensaje que quería dejar. Bárbaro. Gracias, Hernán. No, a ver, yo un comentario quizás para cerrar. Es decir, la pandemia, cuando Cecilia decía, bueno, ¿qué viene? ¿O cómo viene? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos pensar? Bueno, yo creo que la pandemia va a pasar. Esa es la buena noticia. Quizás la mala noticia sea que el mundo cada vez va a ser más volátil y más incierto. Es decir, es muy probable que haya otra pandemia, no dentro de mucho. Es muy probable que la situación económica que desemboca de la pandemia sea muy crítica en muchos países. Hay una sensación generalizada, como pasó en Estados Unidos y en Inglaterra, de que las nuevas tecnologías afectan al mundo del empleo, y es una realidad. Con lo cual, si yo tuviese que decir cuál es aquella capacidad, y ya no hablo solo de recursos humanos, sino hablo en general del mundo del trabajo, que va a generar un diferencial para los próximos años, es el concepto de la resiliencia. Es decir, yo creo que nada va a hacer más diferencia en el mundo del trabajo que la resiliencia individual y colectiva, que significa básicamente lidiar con lo que nos toca lidiar. Lamentablemente uno muchas veces no elige, digamos, el destino, las organizaciones no lo eligen, pero sí las organizaciones que tienen resiliencia son las que logran, digamos, surfear los inconvenientes, reinventarse y generar nuevas ventajas competitivas. Y yo creo que como individuos también tenemos ese desafío por delante, en un contexto que va a ser cada vez más complejo. El mundo que llamamos VUCA llegó para quedarse y es cada vez más complejo. Hay una frase que a mí me gusta mucho del expresidente de Uruguay, Mujica, que dice que triunfar en la vida no es ganar, sino levantarse cada vez que uno se cae, ¿no? Y me parece que va bastante por ahí la cosa, en el sentido de cómo vamos a poder cada uno de nosotros lidiar con lo que nos toca lidiar. Hoy es la pandemia, pasado es la crisis económica, la devaluación. En Argentina estamos muy acostumbrados a la volatilidad permanente y creo que somos bastante resilientes. Convivimos también con el tango y con la nostalgia y la búsqueda de culpables y la búsqueda siempre por ahí del culpable en el otro y no tanto en uno mismo. Con lo cual realmente creo que si tuviese que decir cuál es el comportamiento, el valor, si se quiere, el eje que tendríamos que trabajar en el futuro, organizaciones, individuos, es la resiliencia para lidiar como lidiamos con la pandemia y con un montón de otras cosas que van a venir, ¿no? Clave, buenísima la respuesta, gracias a los tres. Y respondieron también un poco una pregunta en el chat que hablaba de qué habilidades blandas serán claves en el futuro cercano. Bueno, y sale acá muy fuerte la cuestión de la resiliencia. Gracias, Pablo. Estamos en tiempo cumplido, tenemos una pregunta, puedo enunciarla y si encuentra una forma de responderla rápidamente está buenísimo. El que quiera dejar la sala, respetando el tiempo, estamos en tiempo cumplido. Pregunta Ricardo, nos pregunta cuál será el rol de los sindicatos en todo este nuevo contexto. Voy a tratar de ser breve por el tiempo de todos. Yo voy a decir lo que obviamente un poco de mi experiencia reciente y de lo que creo, ¿no? La verdad es que la experiencia que he tenido reciente con la pandemia y los sindicatos con los que me toca trabajar ha sido, más allá de muchos encuentros de negociación, muy positiva, ¿no? O sea, realmente creo que no solamente en llegar a acuerdos, entendiendo cuál es la situación que trasciende incluso las paredes de la empresa en cuestión, sino la situación del país y la situación del mundo.
por supuesto tenemos muchos desafíos por delante, pero creo que nos estamos sentando ya a hablar a nivel gobierno, sindicato y empresa, no solamente como veníamos haciendo las clásicas negociaciones y las más tradicionales, sino ya estamos, por lo menos en lo que me toca a mí, hablando de tecnología, hablando de futuro del trabajo y hablando de cómo necesitamos trabajar en equipo para poder integrar y capacitar, sobre todo, toda la parte de capacitación y entrenamiento de la gente, ¿no? Para poder hacer frente a lo que se viene. Sí, yo, digamos, decir que los sindicatos tendrán el rol que sepan conseguir, y ese rol lo sabrán conseguir a partir de las personas que les toque liderarlos. Me parece que sí los interpela este tema de la presencialidad, la no presencialidad, la virtualidad, los interpela de una manera muy directa en la forma de construir la representatividad dentro de las organizaciones a los sindicatos. Entonces, me parece una pregunta amplia, interesante, para conversar también con los protagonistas, que son los líderes sindicales, pero coincido con Florencia que se han dado charlas, por lo menos en la experiencia que me tocó vivir a mí, y esto también es muy particular y personal, porque en definitiva la vamos construyendo con las personas que interactuamos. Se dieron charlas muy, muy maduras, espacios de conversación muy, muy maduros, entendiendo que había que poner como prioridad número uno conservar las fuentes de trabajo. Entonces digo, por lo menos los sindicalistas con los cuales a mí me tocó interactuar lo entendieron, y sin dejar de lado la defensa de ningún derecho de los trabajadores, hacia allí fuimos. Pero digo, a futuro, insisto, creo que el modelo de organización se va a revisar, la forma de organizar el trabajo se va a organizar, y tendrán que también revisar el rol del sindicalismo en un modelo diferente, ¿no? Bueno, yo un comentario rapidito. No, creo que el desafío que tenemos por delante, digamos, es gigantesco, y eso incluye a los sindicatos, también a la dirigencia empresarial, también al Estado, también a las instituciones intermedias. Es decir, yo creo que en Argentina tenemos discusiones que atrasan 50 años, honestamente, y cuando uno ve discusiones de otros países, y no me estoy refiriendo a Estados Unidos digamos, o a Europa, cuando veo discusiones en otros lugares de Latinoamérica, o cuando veo discusiones en países emergentes de Asia, nos damos cuenta que estamos discutiendo cosas que no tienen nada que ver con el futuro, tienen que ver con el pasado y con el presente, y es muy difícil construir una agenda de desarrollo futuro para un país que tiene que competir, porque lamentablemente Argentina solo con la soja es competitivo, digamos, a nivel mundial, porque tiene volúmenes, pero con el resto de las industrias es muy poco competitivo, y cada vez pierde más mercados en productos industriales, productos tecnológicos, en servicios. Estamos perdiendo cada vez más oportunidades de competir en el mundo. Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, tanto los sindicatos como, insisto, la dirigencia empresarial, como el Estado. ¿Cómo logramos que este país vuelva a tener reglas de juego que sean compartidas, no impuestas, para poder realmente participar del mundo? Para participar del mundo como están haciendo los países, por ejemplo, asiáticos, que son tan emergentes y eran mucho más emergentes que Argentina, digamos. Es decir, ¿dónde vamos a generar ventajas competitivas? ¿Dónde vamos a generar talento que pueda competir? ¿Cómo vamos a invertir en ese talento? ¿En qué industrias? ¿De qué manera? ¿Con qué reglas? Para poder salir de donde estamos, porque yo creo que si no es una discusión de un perro mordiéndose la cola, digamos, ¿no? Y al final discutir por lo poco que tenemos, y no discutir por todo lo que podemos construir para competir, ¿no? Así que yo creo que ahí hay un gran desafío para el futuro. Gracias, Pablo. Enorme. En efecto, eso ya es una transformación a nivel país, realmente. Como decía Hernán, desde el metro cuadrado de cada uno, mi individualidad, mi equipo, mi organización, la sociedad y el país. Pensar en competitividad país, un gran desafío. Bueno, estando en tiempo cumplido, no sé si tenemos algún comentario, alguna última pregunta como para despedirnos. Agradecerte a vos, Cecilia, el rol fundamental
en coordinar esta charla. Muchas gracias. Por favor, gracias a Sí, ustedes. muchas gracias, Cecilia, la verdad, y muchas gracias a todos. Gracias, me sumo. Hernán y a Gracias. Primero, gracias por invitarnos. Vos, Ceci, gracias a todo el equipo de la UBA. Ricardo, Piñeiro. A Ricardo, tal cual. A todos. Que nos convocó y está por aquí. Y está también Mariano Batistotti. Un saludo, Mariano. Bueno, y gracias a todos los compañeros presentes por su atención. Y a los colegas por sumarse. Yo voy a hacer así, como los chicos en la tele, hay algunos amigos ahí en el chat de Relación al Trabajo, así que un gusto que hayan participado también. Un placer enorme. Un placer. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, gracias, Florencia. Gracias. Gracias. Igual, gracias.